Hola a todos, vamos ya con el último vídeo de este módulo primero de la asignatura de inversión empresarial. Vamos a ver ya la rentabilidad financiera, ¿vale? Las siglas en inglés serían ROE, ¿vale? Que vendría a ser la rentabilidad del patrimonio, ¿vale? O también se suele llamar a esta rentabilidad la rentabilidad de los socios o de los accionistas, ¿vale? Aquí se puede calcular antes o después de impuestos. La que se utiliza más es después de impuestos, que aquí ya lo que hacemos es coger el beneficio después de impuestos, que sería ya el beneficio neto entre el patrimonio neto medio. ¿Vale? ¿Por qué el patrimonio neto? Porque pensad que toda la financiación que tiene la empresa no es todo lo que han aportado los socios. Entonces, aquí si queremos ver realmente la rentabilidad del socio, lo que comparamos es el dinero aportado por los socios, que sería el patrimonio neto, o el dinero que corresponde a los beneficios generados y que correspondería a lo que los socios tendrían que recibir en forma de dividendos, pero que se mantiene en la empresa, ¿vale? Es decir, con un poco el dinero aportado por los socios, cuál es el beneficio ya neto que se genera, ¿de acuerdo? Obviamente nos interesa que la rentabilidad sea lo más elevada posible. Vale, entonces aquí la fórmula directa es esta, pero se puede descomponer de dos formas distintas y obviamente llegaremos al mismo resultado, ¿vale? De hecho, las dos formas normalmente nos las preguntan en la primera PEC. Vale, la primera forma de desglosarlo es la fórmula Dupont, que lo que hace, vamos a poner aquí la fórmula, es la rentabilidad financiera tendría dos componentes, ¿vale? Por un lado, la rentabilidad económica, que ya le hemos calculado antes y que también saldría, se podría descomponer a la vez por margen y rotación, y luego multiplicaríamos por lo que sería la carga financiera, ¿vale? Porque pensad que la rentabilidad económica tiene en cuenta el byte arriba, ¿vale? Entonces, o sea, partiríamos de esta rentabilidad económica antes de impuestos, ¿vale? Entonces, del byte realmente queremos llegar al beneficio neto, ¿vale? Por tanto, primero tendríamos que pasar del byte al bat, ¿vale? Entonces, esto, que la diferencia entre el byte y el bat sería la carga financiera. Tanto a esta parte de aquí la fórmula se le llama carga financiera, que sería dividir bat entre byte. Es un poco que de cada 100 euros que generamos de byte, qué parte se transforma en beneficio antes de impuestos, que sería un poco la parte que se va a cubrir los gastos financieros. Esto se le llama carga financiera, ¿vale? Y luego todo esto lo multiplicaríamos por la relación entre el activo neto medio dividido entre el capital o el patrimonio neto medio, para ver un poco el grado de endeudamiento, ¿sí? Porque fijaros que la parte de abajo de la fórmula de rentabilidad económica tiene en cuenta los activos medios netos y aquí tenemos en cuenta el patrimonio neto medio, ¿vale? Por tanto, aquí añadiríamos este factor, ¿vale? Ahora lo vamos a aplicar al ejercicio que estamos haciendo. Luego otra fórmula que yo considero más interesante es la fórmula del efecto apalancamiento, ¿vale? Que relaciona que la rentabilidad financiera tiene que ser igual a la rentabilidad económica más lo que sería el efecto apalancamiento, que sería rentabilidad económica menos I, que esta I sería el coste de las deudas, que ahora veremos cómo lo calculamos, multiplicado por la deuda media entre el capital neto medio, ¿vale? Fijaros aquí, este concepto es interesante porque ¿en qué momento la rentabilidad financiera será superior a la rentabilidad económica? Pues cuando todo este factor sea positivo, ¿sí? Porque entonces a la rentabilidad económica se le sumará todo esto para calcular la rentabilidad financiera. ¿Cuándo será positivo? Pues cuando esta relación entre rentabilidad económica y coste de la deuda sea superior a cero, sea positivo, ¿vale? ¿En qué momento esto va a pasar? O sea, aquí tenéis que pensar que imaginad que tenemos, ¿vale? Que tenemos un activo total o un activo medio que nos genera una rentabilidad económica del 10%. Por ejemplo, esto significa que cada 100 euros que invertimos en nuestro activo se genera un beneficio de 10. Y tenemos una determinada estructura financiera, ¿vale? Compuesta por deuda y, es decir, pasivo total, pasivo y patrimonio neto, eh, una parte de cada. Imaginad que la deuda tiene un coste del 5%. ¿Sí? Es decir, que si vamos al banco y pedimos un préstamo, nos piden un 5% de intereses. Pues aquí, ¿qué podríamos hacer? Si aumentamos el endeudamiento,
Es decir, imaginad que vamos al banco y pedimos, aumentamos la deuda en 100.000 euros. Esta deuda, ¿qué nos va a implicar esto? Pues que vamos a pagar unos gastos financieros del 5%, por tanto 5.000, pero estos 100.000 euros se invertirán en el activo, que nos generará un beneficio del 10%, por tanto 10.000. Entonces nos sale a cuenta. Es como si yo os digo, imaginad que podéis invertir en letras del tesoro que generan una rentabilidad del 5% y vais al banco y el banco os deja dinero prestado por un 3%. Pues salís ganando porque vais al banco, pedís el dinero, lo invertís en las letras del tesoro con lo que generáis, que es un 5%, pagáis los intereses y aún generáis beneficio, ¿vale? Por tanto, en esta situación, cuando la rentabilidad económica es superior al coste de las deudas, nos interesa aumentar el endeudamiento. Fijaros, esta es la parte que relaciona la deuda con el capital total. Si incrementamos el endeudamiento cuando hay una relación positiva, esto hace un efecto palanca. Por eso se llama efecto apalancamiento, porque incrementa la rentabilidad financiera por encima de la económica. Obviamente aquí, a mayor endeudamiento, mayor riesgo, ¿sí? Porque esta rentabilidad económica no la podemos saber 100%. Podemos saber la rentabilidad económica que hemos generado los años anteriores, pero no tenemos asegurado que se vaya a generar la misma, ¿vale? Por tanto, incrementa el riesgo, pero puede incrementar más la rentabilidad, ¿vale? Entonces, vamos a ahorrar esto. Con todo esto explicado, vamos a aplicarlo a nuestro ejercicio, que de hecho hemos introducido aquí unos datos que necesitábamos de más, ¿vale? Para poder hacer los cálculos más fácilmente, ¿vale? Es decir, en las fórmulas que vamos a aplicar aquí necesitamos de la cuenta de pérdidas y ganancias estos datos, ¿vale? Igual nos falta alguno más, sí, el byte, perdón, hay el beneficio neto, que lo cogeremos ahora. Luego el activo neto medio lo hemos copiado, de lo ya lo habíamos calculado, e imaginad que ya nos hubieran dado los datos del patrimonio neto del año 22 y de la deuda a corto y a largo plazo del año 22, y aquí hemos hecho las medias, ¿vale? Pensad que esto tiene que cuadrar, ¿eh? Es decir, fijaros, esto tiene que cuadrar en el sentido de que sabemos que el activo neto tiene que ser igual a la suma de la deuda del capital, ¿vale? Aquí 84.000 pues cuadra con la suma de estos dos, ¿sí? Y esto cuadra con la suma de estos dos. Vale, entonces vamos a aplicar primero las fórmulas genéricas de rentabilidad financiera antes y después de impuestos, ¿vale? Y luego vamos a ver los dos métodos que tenemos del método Dupont y del apalancamiento financiero. Vale, si lo aplicamos aquí, ¿vale? Aquí tenemos todos los datos. Bueno, de hecho, dejadme, vale, que tenía aquí el Excel calculado. Vale, no tenemos puesto el beneficio. Bueno, el primero sí lo podemos calcular, perdón, VAT entre patrimonio neto, ¿vale? Sería VAT entre patrimonio neto medio. Aquí también, ¿vale? Como comparamos un dato de la cuenta de pérdidas y ganancias y un dato del balance, tenemos que hacer la media. Vale, aquí sería 30.000 entre 42.500. Esto nos da un valor de 70,59, que realmente es un valor bastante elevado. Esto significa que por cada 100 euros que tienen invertidos los socios, cada año, o al menos este año, se ha generado el 70,59% de este valor en forma de beneficio antes de impuestos. El año 23 nos daría un valor de 57,69, ¿vale? Y la rentabilidad financiera después de impuestos, ¿sí? Ya nos cuadraría con, o sea, necesitaríamos el beneficio después de impuestos, que no lo hemos puesto, pero lo vamos a poner aquí. Dejadme copiarlo. Sería beneficio después de impuestos 22.500 el año 24 y 16.875, y por tanto esto nos daría valores más bajos porque evidentemente hay una parte que se va a tener que ir a pagar impuestos, y 43,30. ¿Vale? Aquí de entrada podemos sacar dos conclusiones: que ha habido un aumento de la rentabilidad financiera, ¿sí? Y que esta rentabilidad financiera es superior a la rentabilidad económica que vimos en el vídeo anterior. Por tanto, el efecto apalancamiento en este caso será positivo. Vale. Y vamos a ver el desglose, ¿vale? Vamos a ver primero el método Dupont. Sí, vamos a calcularlo
Vamos a calcularlo de un año, del año 24, por ejemplo. Con uno será suficiente y el año anterior pues será lo mismo, pero los valores anteriores. Vale, entonces vamos a verlo por separado. El año 2024, la rentabilidad económica, si la calculamos en el apartado anterior, será 39,29, que lo tenéis aquí calculado, ¿vale? Antes de impuestos sería, que sería la buena, que sería el resultado de multiplicar margen por rotación también, si lo desglosamos más, ¿vale? 39,29. Vale, entonces, vale, el factor de carga financiera, que sería BAT entre byte, ¿vale? Es decir, en este caso sería 30.000 entre 33.000. Esto nos da, del año 24, nos da un valor de 0,90 más decimales, ¿vale? Tendríamos que coger, o sea, al hacerlo en el Excel, que cogeremos todos los decimales, será perfecto porque entonces nos cuadrará exacto el valor a la hora de hacer la comprobación. Vale, esto significa que el 90,90% del byte se transforma en beneficio antes de impuestos, ¿vale? Y luego el factor de la relación entre el activo neto medio y el capital neto medio, ¿vale? Aquí sería en el año 24, 84.000 dividido entre el capital neto medio, 42.500, ¿vale? Voy a poner aquí de dónde sale, sería 84.000 entre 42.500 y esto nos da un valor de 1,97, bueno, más decimales, cogeríamos todos, evidentemente, 64. Sí, evidentemente aquí fijaros, a mayor volumen de deuda, mayor será la proporción entre el activo y el capital, porque más pequeño será el capital. Por tanto, como más endeudados estemos, más alto será este valor y más alto será la rentabilidad financiera. Vale, entonces, si multiplicamos estos tres factores, veréis que nos da los 70, perdón, a la hora de comprobar sería antes de impuestos, porque aquí no hemos considerado, en la fórmula de Dupont no considera en ningún momento los impuestos, ¿vale? O sea, nos tiene que cuadrar con este primero, ¿sí? 70 con, nos da lo mismo, 70,59%, ¿sí? Vale, y ahora vamos a estudiar el efecto apalancamiento, la fórmula del efecto apalancamiento y vamos a ver también del año 2024 cómo nos va a cuadrar también esto. 2024 nos tiene que cuadrar, si no nos cuadra es que algo hemos puesto mal. Vale, entonces vamos a poner en azul. Aquí, perdón, nos falta calcular el... Voy a ponerlo aquí. I, ¿vale? Que I sería el coste financiero. Aquí lo que cogeríamos es, para calcularlo, gastos financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias dividido entre digamos, la deuda con coste, el pasivo que nos genera coste, es decir, la deuda media, ¿vale? Que de hecho lo teníamos, es decir, en este caso será, me voy un momento a la cuenta de pérdidas y ganancias para ponerlo, será intereses 3.000 entre deuda media 41.500. Por tanto, 3.000 entre 41.500 del año 2024. Estamos haciendo, esto nos da un valor de 7,23, es decir, de cada 100 euros que tenemos de deuda con coste, pagamos 7,23 de intereses. Entonces aquí fijaros, vamos a ponerlo. Rentabilidad financiera, ya lo tenemos. Tenemos la rentabilidad económica del ejercicio anterior, que sería 39,29%, más la relación entre, o la diferencia entre la rentabilidad económica, 39,29, y el coste de la deuda, que es 7,23. Aquí fijaros, es una diferencia muy elevada. Es decir, nos interesa mucho endeudarnos porque el coste de la deuda comparado con la rentabilidad que generamos con nuestro activo, que tampoco es normal una rentabilidad tan elevada, pues son datos inventados, nos sale a cuenta pedir deuda para invertirlo en nuestro activo, ¿vale? Y luego
lo multiplicaríamos entre la relación entre deuda y capital, ¿vale? En el año 24 sería 41.500 entre 42.500. 42.500. A veces en las PECs os lo piden como desglosado para que vayáis poniendo los resultados y luego lo tengáis en cuenta todo. Y si lo hacemos todo, pues nuevamente nos da 70,59. Veis que nos tiene que dar lo mismo de las tres formas que lo calculemos, ¿vale? El resultado financiero antes de impuestos. ¿Sí? Vale, por tanto, hasta aquí este vídeo. Dejadme comprar una cosa un momento. Vale, disculpad, que me había dejado una última fórmula. De hecho, la fórmula del apalancamiento financiero, la segunda manera de calcularlo, de desglosarlo, también se puede calcular después de impuestos, ¿vale? Es decir, esta que hemos visto aquí tiene que cuadrar con esta, pero podemos calcular después de impuestos también. Vamos a verlo. La rentabilidad financiera, vamos a ponerlo en negro, perdón. La rentabilidad, y lo aplicamos al ejercicio. Después de impuestos, lo que hacemos es muy similar a esta fórmula, pero añadimos el efecto impositivo, ¿vale? Es decir, a la rentabilidad económica, ¿vale? Cogemos rentabilidad económica multiplicado por 1 menos el tipo impositivo, que ya habíamos visto que era el 25%, más nuevamente la rentabilidad económica menos el coste de las deudas, y también a esto le aplicamos el efecto fiscal, ¿vale? Y todo esto sí que multiplicamos por la deuda media entre entre el capital neto medio, ¿vale? Es decir, esto sería un poco lo mismo que teníamos aquí, ¿sí? Lo único que aquí tendremos que añadir que esta parte, vamos a ponerlo todo, a ver si nos cabe. Esto lo tendremos que multiplicar, 39,29 lo tendremos que multiplicar por 1 menos 0,25, que era el tipo impositivo. A esto le sumamos esta diferencia, también multiplicado por, vamos a ponerlo abajo esto, multiplicado por 1 menos 0,25, y a todo esto multiplicamos por esta parte de aquí, ¿vale? Entonces, esto nos va a tener que dar, si comprobáis, nos va a dar lo mismo que, estamos aplicándolo sobre el 2024, 52,8, con 9, déjame ver qué era, 52,9. 52,90, ¿vale? Y ahora sí, ya hemos visto todo lo que incluye este módulo 1, ¿vale? Con esto ya tenemos los conocimientos, las fórmulas, lo que debemos saber para poder responder a la primera PEC. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Saludos a todos.